Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a explorar algo que, nos ha marcado a todos, ¿no? El miedo. El miedo en la sociedad moderna. Y especialmente después de todo lo que vivimos con la pandemia del COVID-19. Sin duda, la pandemia nos ha hecho como reevaluar muchas cosas, ¿verdad? Totalmente. Y para esta inmersión nos vamos a basar en una conferencia del escritor mexicano Jaime Gómez. Él ha investigado a fondo el miedo, pero desde diferentes perspectivas, ¿no? La sociología, la filosofía, la neurociencia. Un enfoque muy completo, sí. Me parece muy interesante. Exacto. La idea es entender cómo estas tres cosas, el miedo, la tecnología y nuestras estructuras sociales, cómo están todas interconectadas. Y quizás, encontrar un camino hacia un futuro un poco más empático, ¿no? ¿Qué te parece? Me parece fascinante. Un tema muy, muy relevante. Genial. Pues empecemos hablando de algo que, a todos nos impactó, el regreso de las pandemias. Antes de COVID-19, muchos pensadores, como Byung-Chul Han, Yuval Noah Harari, creían que la humanidad ya había superado las plagas, ¿no? Como dirías que la pandemia cambió esta visión. Bueno, la pandemia nos demostró que no somos tan invencibles como pensábamos. Han, por ejemplo, en 2012 decía que cada época tiene sus enfermedades emblemáticas, ¿no? Y que nosotros ya habíamos superado las bacterias con antibióticos, los virus con la tecnología. Harari también, en Homo Deus, hablaba de la victoria sobre la peste, el hambre y la guerra. Sí, teníamos esta sensación de control sobre la naturaleza. Y de repente, ¡pum!, llega el COVID-19 y nos recuerda lo vulnerables que somos. Exactamente. Y aquí entra el concepto de sociedad líquida de Zygmunt Bauman, ¿no? En un mundo donde todo fluye, la información, las tendencias, todo cambia constantemente. Surge una sensación de inestabilidad que, alimenta nuestros miedos. Es como intentar construir una casa sobre arena. Todo es tan efímero. Tal cual. Bauman lo describe muy bien. Él dice, nada se detiene, todo está en constante movimiento. Y esto nos genera ansiedad, ¿no? Esta sensación de que tenemos que estar siempre al día, actualizados con todo. ¿No te ha pasado? Claro, es agotador intentar seguirle el ritmo a todo. Y hablando de cambios constantes, cada generación se enfrenta a sus propios miedos, ¿verdad? Así es. El filósofo José Antonio Marina lo explicaba ya en 2006. Los baby boomers, la generación X, los millennials, la generación Z, cada uno con sus propios miedos, claro, relacionados con el contexto en que viven. Pero también hay miedos que, atraviesan todas las generaciones, ¿no? Por supuesto. El miedo al fin del mundo, al colapso de la sociedad, a la pérdida del sentido de la vida. Esos miedos son universales. Y con la pandemia volvieron a surgir con mucha fuerza. ¿Crees que la pandemia del COVID-19 fue una amenaza existencial para la humanidad? Era una pregunta compleja, ¿verdad? Nos hizo mirar de frente nuestra propia mortalidad. Pero también despertó una ola de solidaridad, de cooperación global. Hay luces y sombras en todo esto. Es cierto. Y para comprender mejor este panorama, tenemos que hablar de cómo el miedo se integra en nuestras estructuras sociales. Heinz Bude, en La sociedad del miedo, argumenta que las instituciones modernas, sobre todo desde el auge del estado de bienestar, influyen y manipulan el comportamiento individual. Es interesante lo que dice Bude. El estado de bienestar, con su afán de protegernos, también puede generar una sensación de dependencia, ¿no? De control externo. Nos dice qué es bueno, qué es malo, cómo debemos vivir, y eso paradójicamente puede generar miedo. O sea que, según Bude, la búsqueda del bienestar puede llevarnos a un estado de miedo, ¿es así? Exactamente. Y este miedo se intensifica en una sociedad compleja, donde nuestro sentido del yo se fragmenta. Bude habla del yo teatral, que busca constantemente la aprobación externa. Es como si viviéramos representando un papel para los demás, ¿no? Sí, y eso se conecta con las dinámicas de las redes sociales, ¿no? La constante exposición, la búsqueda de likes, el miedo al juicio, todo eso nos hace más vulnerables al miedo y la inseguridad. Hablando de redes sociales, el Internet es una herramienta poderosa. Nos da acceso a información ilimitada, pero también puede abrumarnos con superficialidad y distracción. ¿Cómo ves esta paradoja? Es una espada de doble filo, sin duda. Nicholas Carr, en Superficiales, critica el impacto del Internet en nuestra capacidad de atención. Dice que la sobrecarga de información, el multitasking, nos impiden concentrarnos, profundizar en los temas. Sacro cree que el Internet nos está volviendo más superficiales. Sí, él argumenta que perdemos la capacidad de leer de forma reflexiva, de conectar con las ideas. Nos convertimos en consumidores pasivos de información superficial. Y eso nos hace más susceptibles a la manipulación, al miedo. Exactamente. Si no desarrollamos un pensamiento crítico, si nos dejamos llevar por la ola de información sin filtro, el miedo y la desinformación nos van a dominar. Entonces, ¿cómo podemos navegar este mar de información sin ahogarnos en el miedo? ¿Cómo podemos desarrollar ese pensamiento crítico del que hablas? Esa es la clave, ¿verdad? Necesitamos aprender a filtrar la información, a cuestionar lo que vemos y escuchamos.
y sobre todo conectar con nuestro interior, con nuestros propios valores y principios. Y hablando de manipulación, volviendo un poco a Booth y su idea del estado de bienestar, él argumenta que el Estado, a través de sus instituciones, busca controlar las emociones, los sentimientos de la población. Como si fuera un gran titiritero, ¿no? Moviendo los hilos de nuestras emociones. Suena un poco fuerte, ¿no crees? Puede sonar así, sí. Pero Booth lo explica de una manera bastante convincente. Dice que el estado eterno mezcla sentimientos y emociones. Y bueno, es cierto. Todos los estados, de una forma u otra, crean narrativas que apelan a nuestras emociones. Y nosotros, como seres emocionales que somos susceptibles a esa influencia. Entiendo. Es un juego de poder sutil, pero efectivo. Y me imagino que el Internet juega un papel importante en esto, ¿no? Totalmente. Gómez, en su conferencia, habla de cómo el Internet, además de ser una fuente de información, se ha convertido en una herramienta de control social. Nos dice cómo debemos ser, qué debemos consumir, qué está de moda. Es como un decálogo para el comportamiento en masa, como él lo llama. Y claro, esto también genera miedo. Miedo a no encajar, a no ser aceptados, a quedarnos fuera. Es verdad. Las redes sociales nos bombardean con imágenes de vidas perfectas, de cuerpos ideales, de éxitos y felicidad constante. Es fácil sentir que no estamos a la altura, ¿no? Absolutamente. Y es ahí donde el miedo se instala, en esa brecha entre lo que deberíamos ser y lo que realmente somos. Por eso es tan importante ser críticos con la información que consumimos, como decía Julio César López Vázquez, uno de los participantes en la conferencia de Gómez. ¿A qué te refieres con ser críticos? A no tragar entero, a no creernos todo lo que vemos y escuchamos, a cuestionar las fuentes, a buscar diferentes perspectivas, a desarrollar un filtro, una capacidad de discernimiento que nos permita separar la información real de la manipulación. Eso me recuerda a lo que decía Carr sobre el Internet y la superficialidad. Si no profundizamos, si solo nos quedamos en la superficie, somos más vulnerables al miedo y la desinformación. Precisamente. Es fundamental reducir el flujo de información que recibimos, ser más selectivos con las fuentes que consultamos. No se trata de vivir en una burbuja, pero sí de elegir conscientemente qué información dejamos entrar en nuestra mente. Y con todo esto que hemos hablado, surge una pregunta. ¿Es posible construir una sociedad donde el miedo no sea el motor principal? ¿Podemos aspirar a un futuro más empático, más humano? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Y la respuesta no es simple. Pero hay pensadores como Jeremy Rifkin que nos ofrecen una visión optimista. En su libro, La civilización empática, Rifkin argumenta que la humanidad está en camino de desarrollar una conciencia global basada en la empatía, la cooperación y la solidaridad. Civilización empática. Suena un poco utópico, ¿no crees? Tal vez. Pero Rifkin no lo ve como una utopía inalcanzable. Él ve señales de este cambio en el auge de los movimientos sociales, la creciente preocupación por el medio ambiente, la expansión de los derechos humanos. Son indicadores de que la empatía está ganando terreno. Es interesante. ¿Y qué papel juega la tecnología en esta transición hacia una civilización empática? Porque hasta ahora la hemos visto más como una fuente de miedo y manipulación. Claro, la tecnología tiene sus claroscuros, pero Rifkin cree que la convergencia de las energías renovables y el Internet serán claves en este proceso. Las energías renovables nos liberarán de la dependencia de los combustibles fósiles, que son fuente de conflicto y desigualdad. Y el Internet, a pesar de sus sombras, tiene el potencial de conectar a la humanidad como nunca antes, de crear una red global de colaboración y solidaridad. Es una visión esperanzadora. Pero, si bien la tecnología puede ser una herramienta poderosa para el cambio, también se necesita un cambio interno, ¿verdad? Un cambio en nuestra forma de pensar, de relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Totalmente. Rifkin lo dice muy claro. La construcción de una civilización empática requiere un cambio profundo en nuestra forma de pensar, de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el planeta. Es un desafío a nivel individual y colectivo. Y ahí es donde entran las propuestas de Gómez para cultivar la empatía en nuestra vida diaria, ¿no? Exactamente. Gómez propone 5 acciones concretas que todos podemos poner en práctica. Cultivar el hábito de la lectura constante, practicar la sensibilidad empática, tomar un proceso terapéutico, practicar yoga y meditación y practicar el buen humor. Son acciones que parecen sencillas, pero que pueden tener un gran impacto si las incorporamos a nuestra vida diaria. Así es. No se trata de grandes hazañas, sino de pequeños gestos, de cambios sutiles en nuestra forma de pensar y de actuar. Gómez cree que, si cada uno de nosotros pone su granito de arena, podemos construir un mundo más empático, más humano, menos dominado por el miedo. Me gusta esa idea. Pequeños cambios que pueden generar grandes transformaciones. Y hablando de cambios, me gustaría retomar la idea de la neurona espejo que mencionaba Julio César López Vázquez. Esa capacidad cerebral que nos permite conectar con las emociones de los demás. Claro.
Giacomo Rizzolatti, el descubridor de las neuronas espejo, demostró que nuestro cerebro está cableado para la empatía. Cuando vemos a alguien experimentar una emoción, nuestro cerebro la refleja, la siente como propia. Es como si tuviéramos un espejo interno que nos permite conectar con el mundo emocional de los demás. Exactamente. Y este descubrimiento tiene implicaciones profundas para la construcción de una sociedad más empática. Si entendemos cómo funcionan las neuronas espejo, podemos aprender a cultivar la empatía de forma consciente, a desarrollar nuestra capacidad de conectar con los demás a un nivel más profundo. Es una invitación a mirar más allá de nosotros mismos, a abrirnos al mundo emocional de los demás. Y, a partir de esa conexión, construir una sociedad más humana, más solidaria. Precisamente. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Es posible superar la visión obesiana del hombre como lobo del hombre? ¿Podemos construir una sociedad donde la cooperación, la solidaridad y el respeto mutuo sean los pilares fundamentales? Es una pregunta que nos interpela a todos, una pregunta que requiere una respuesta colectiva. Y quizás la pandemia nos ha dado algunas pistas sobre cómo construir esa respuesta. Sí, la pandemia ha sido como un experimento social, ¿no? A gran escala. Nos ha mostrado lo mejor y lo peor de la humanidad, ¿verdad? Hemos visto actos increíbles de solidaridad, de altruismo, pero también hemos visto egoísmo, miedo exacerbado. Es cierto. Y creo que esta dualidad también se refleja en las ideas que hemos estado explorando. Por un lado, autores como Han Kikaro que nos alertan sobre los peligros del control social, la superficialidad. Pero por otro lado tenemos a Rifkin y Gómez, que nos invitan a construir un futuro más empático, más conectado. Exacto. Y ahí está la clave, en esa tensión entre la realidad que vivimos y la posibilidad de un futuro diferente. No podemos negar los desafíos, pero tampoco podemos perder de vista la esperanza. Y hablando de esperanza, recordemos lo que decía Harari sobre la necesidad de colaboración, de solidaridad global. Es interesante cómo su perspectiva cambió después de la pandemia, ¿no? Al principio, en Homo Deus, parecía muy convencido del poderío humano, de nuestra capacidad de controlar la naturaleza. Sí, la pandemia nos puso a todos en nuestro lugar. Nos recordó que somos parte de un ecosistema complejo, que no somos inmunes a las fuerzas de la naturaleza. Y creo que esa lección de humildad es fundamental para construir un futuro más sostenible, más equilibrado. Totalmente. Y hablando de futuro, Gómez termina su conferencia con una idea que me parece muy potente. No podemos negar que, gracias al COVID-19, la humanidad podría experimentar grandes cambios a favor de una conciencia global más empática. Es una idea optimista, pero no ingenua. Gómez reconoce que para que este cambio sea duradero se necesita algo más que una crisis. Se necesita un nuevo orden social que fomente la empatía, la cooperación, pero de forma permanente, no solo en momentos de emergencia. Un cambio de paradigma, ¿no? Una transformación profunda en nuestra forma de entender el mundo, nuestro lugar en él. Exactamente. Y la pregunta que nos deja Gómez es, ¿estamos dispuestos a asumir ese compromiso? A construir un mundo donde la empatía no sea una respuesta reactiva a la crisis, sino el motor fundamental de nuestra sociedad. Esa es la gran pregunta, y creo que la respuesta está en cada uno de nosotros. En nuestra capacidad de elegir la empatía, la solidaridad, la cooperación como principios rectores de nuestras vidas. Como decía Gómez, lo que nos deja el sueño de una civilización empática es el compromiso de voltear hacia nuestra humanidad, de no olvidar que nos tenemos los unos a los otros para vencer los miedos y olvidar de tajo la vieja frase de Plauto: el hombre es el lobo del hombre. Sí, creo que ese es el mensaje central de esta inmersión. El miedo es una emoción poderosa, pero no tiene por qué dominarnos. Podemos elegir construir un futuro donde la empatía, la conexión, la colaboración sean la base de nuestra convivencia. Un futuro donde, en lugar de lobos, nos veamos como compañeros de viaje en esta aventura llamada vida. Exactamente. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya dado algunas herramientas para comprender mejor el miedo en la sociedad moderna y para imaginar un futuro más empático, más humano. Gracias a ti por la invitación. Ha sido un placer compartir estas reflexiones contigo. Hasta la próxima.